Atención. ¿Quieres tener poderes y hacer milagros? ¿Te parece imposible? Cristo nos prometió que si creíamos en Él, haríamos milagros y tendríamos poderes. Juan 14:12. El que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Marcos 16:17. A los que crean en mí les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán a las serpientes con sus manos, y aunque beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. ¿Ves? Cristo nos prometió que si creemos en Él, tendremos poderes y haremos prodigios y milagros. No es lo que Él dijo. Entonces, ¿es acaso Cristo un mentiroso por prometernos esto? O quizás su promesa sea verdadera y hoy tú puedas comenzar a hacer tu primer milagro. Escucha muy atentamente y hoy realizarás tu primer milagro, tal y como millones de personas ya están haciendo. ¿Estás preparado? Desde los tiempos más antiguos han existido hombres favoritos de Dios que poseían poderes increíbles y realizaban maravillas. Hermes Trismegisto fue uno de ellos. Hacía tamañas maravillas que fue considerado por los egipcios como un dios. La legendaria Atlántida fue un país ancestral donde todos los hombres dominaban unos preceptos y leyes que les otorgaban poderes considerados mágicos e imposibles hoy en día. En la Biblia vemos como muchos favoritos de Dios ostentaron esos poderes. Podemos pensar en imágenes de Moisés llevando las plagas sobre Egipto o abriendo las aguas del Mar Rojo. O podemos ver a Moisés golpeando la roca en el desierto y haciendo fluir agua de ella. Un poco más adelante podemos ver a los grandes profetas haciendo milagros, como en 2 Reyes 1:9, cuando el capitán de la guardia y 50 soldados fueron a prender al gran profeta Elías, y este simplemente levantó los ojos al cielo y dijo: Dios, ¿ves lo que están queriendo hacer conmigo? ¿A ti te parece bien esto? Y una bola de fuego bajó del cielo calcinando a los soldados hasta los huesos. En 2 Reyes 4:16 vemos como el profeta Eliseo hace que una mujer estéril dé a luz a un niño. Y en 2 Reyes 4:42 vemos a Eliseo multiplicando los panes. En Josué 6:20 leemos lo que sucedió con las murallas de Jericó. Jericó era una ciudad famosa por lo gruesas y grandes que eran sus murallas, las cuales nunca habían sido conquistadas. Los favoritos de Dios se limitaron a rodear 7 veces la ciudad y al terminar la 7ª vuelta tocaron sus trompetas. Y al sonido de sus trompetas, las murallas se derrumbaron milagrosamente y la ciudad cayó en sus manos. En Daniel 6:22 leemos cómo el justo Daniel fue arrojado a los leones, los cuales no habían comido durante días y estaban furiosos y hambrientos. Pero Daniel no miró a los leones, sino que levantó los ojos y miró a Dios. Y entonces los leones se volvieron mansos como gatitos y comenzaron a lamerle y hacerle cariños. Los justos Sidrac, Misac y Abdénego fueron atados de pies y manos y arrojados a un fuego tan potente que tenía 25 metros de altura. El fuego era tan fuerte que los hombres que arrojaron a estos 3 favoritos de Dios a las llamas murieron calcinados solo por acercarse, pero Sidrac y sus amigos eran favoritos de Dios, así que éste los protegió. Un ángel se apareció en medio de ellos y el fuego no quemó ni el borde de sus mantos. En Isaías 38:7 leemos cómo Dios hizo, en honor de Isaías, que todo el planeta Tierra viajara en sentido contrario durante unos minutos, y así la sombra de un árbol retrocedió 10 grados en vez de avanzar como es normal. ¿Ves? Muchos profetas y favoritos de Dios eran benditos con unos u otros dones, y cientos de años después
llegó Cristo, que tenía todos los poderes, pues Él era el camino, la verdad y la vida. Así, Cristo caminaba sobre las aguas, curaba a los enfermos, creaba y multiplicaba materia, como cuando multiplicó los panes y los peces en Marcos 6:41. A Cristo le bastaba mirar las aguas y decir: ahí hay peces, arrojad las redes. Y la pesca era tal que las redes se desbordaban. Cristo volaba flotando hasta el cielo entre las nubes, resucitaba a los muertos, hablaba con Dios cara a cara y hacía aparecer en su presencia antiguos profetas como Moisés y Elías, quienes le veneraban. Cristo acallaba la tormenta y hasta vencía la muerte. Todo era posible para él. Y no solo eso, sino que enseñó a sus aprendices, los apóstoles, a hacer lo mismo, primero a los 12 y luego a los 72, y así ellos expulsaban a los demonios, curaban a los ciegos de nacimiento y hacían un milagro tras otro, aún cientos de años después de que Cristo se marchara. ¿Ves cómo a lo largo del tiempo los favoritos de Dios siempre han tenido poderes y realizado milagros y prodigios? Por desgracia, en la época del emperador Justiniano, los poderosos tomaron el control del cristianismo y comenzaron a ocultar esto del pueblo por medio de todo tipo de acciones. Hasta arrancaron partes enteras de la Biblia, como ocurrió con los evangelios de Tomás y de Felipe. ¿Y por qué censuraron estos evangelios? Por incluir pistas demasiado claras sobre cómo obtener esos poderes. En defensoresdecristo.com puedes leer los evangelios de Tomás y de Felipe. Así, durante milenios, la Santa Inquisición persiguió a todos los que tuvieran algún poder y los quemaban en la hoguera, acusados de la herejía, de ser culpables de que las señales de Cristo les acompañasen por creer en Él. Aún con esa persecución sangrienta, hubo hombres y mujeres valientes que buscaron en secreto las verdaderas enseñanzas de Cristo, siguiendo incluso a los propios descendientes de Cristo, a los que protegieron con sus vidas y a cambio obtuvieron poderes. Lo hicieron aún arriesgándose a ser criticados, a ser llamados de magos, de alquimistas, de brujas, de charlatanes por los poderes políticos, e incluso bajo riesgo de ser torturados y quemados en la hoguera por la Iglesia Católica. Así, leyendas de alquimistas con la piedra filosofal, capaces de hacer maravillas como transmutar el plomo en oro, curar y hasta tener la eterna juventud, corrieron por la boca del pueblo. Algunos hasta lograron encontrar la verdad por sí mismos, como Buda y otros. Y más de uno logró encontrar al menos un pedacito de la verdad, lo suficiente para ir obteniendo algún que otro poder. Por ejemplo, en 1774, un médico alemán llamado Anton Mesmer descubrió por sí mismo el secreto de la bioenergía al observar a un sanador cristiano, y él llamó a esa energía magnetismo animal, y tras investigar y practicar con ella hasta dominarla, comenzó a curar con ella a las masas. En su clínica de París, cientos y cientos de personas eran curadas cada día, hasta nobles y reyes. Naturalmente, los poderosos no podían permitir esto, así que crearon una falsa embajada científica que fue, supuestamente, a comprobar si era todo verdad. Y a pesar de que el hecho que tenían ante sus ojos era que en la clínica entraban todo tipo de cientos y cientos de enfermos por una puerta y salían todos curados de forma gratuita por la otra puerta, ellos publicaron una sátira crítica, dura, voraz, humillante e ingeniosa que hacía partir de reír jajaja a todos los que la leían, solo para humillar a Mesmer y desacreditarle, diciendo que todo era mentira y que solo los tontos e ingenuos se lo creerían. Así, el pueblo perdió a Mesmer, pero se lo merecían, porque habían tenido que tener la cabeza de, en vez de reírse ante esos chistes humillantes, saber juzgar al árbol por sus frutos y darse cuenta de que esas críticas eran solo para manipularles. Si en vez de sumarse a las risas y a las críticas fáciles
hubieran tenido la inteligencia bastante para abrir los ojos y ver los cientos de curados gratis, y hubieran defendido a Mesmer, hubieran podido evolucionar a una sociedad libre de enfermedades y de dolor. Pero prefirieron reír las gracias de los ogros que querían manipularles y pagaron su error con enfermedades, sufrimientos e hijos muertos por las pestes y las fiebres. Mesmer, ofendido por las humillaciones, se marchó de París en 1785 y pasó a atender solo a los que demostraban creer en él y a enseñar a solo unos pocos en secreto. A partir del magnetismo animal de Mesmer, se creó la hipnosis, que también fue perseguida y ridiculizada, pues tenía el poder real de eliminar traumas mentales en segundos, de curar enfermedades e incluso de curar varios tipos de ceguera y sordera, y también de eliminar el dolor, así como otras muchas cosas que a los poderosos no les interesaba que llegara al pueblo. Así que ridiculizaron la hipnosis y el pueblo siguió esas críticas y risas fáciles, y a cambio sufrieron enfermedades que la hipnosis hubiera curado con facilidad. Sigmund Freud era hipnólogo e hipnotizaba a las personas para hacer que el trauma reprimido fluyera de la mente subconsciente a la mente consciente, consiguiendo así la curación instantánea del trauma. Por desgracia, Freud era un hipnólogo muy malo, pues de cada 10 personas solo lograba hipnotizar a una, y con las otras 9 se moría de vergüenza. Y fue por esa vergüenza que comenzó a crear todo el sistema de la asociación libre que se terminó transformando en el psicoanálisis que tan famoso le hizo, ¿comprendes? Sin embargo, el doctor Freud lo aprendió y descubrió todo gracias a la hipnosis. Y aún hoy, traumas que se eliminan solo tras años y años de terapia diaria en el diván se solucionan en apenas una sesión de hipnosis realizada por un profesional competente. Por ejemplo, hoy está demostrado científicamente que la miopía es solo producida por un tipo de trauma de la niñez que puede eliminarse fácilmente con hipnosis. Esto se sabe y se ha demostrado con miles de curaciones, pero no se comunica al pueblo, sino que se les engaña diciendo que es un defecto físico, y esa mentira hasta se enseña así en las universidades, cuando en realidad es el trauma el que hace al ojo que se apriete y se deforme. Si eliminas el trauma, el ojo recupera su forma correcta en el instante. Esto se sabe hace más de un siglo, pero no se enseña. Todo para mantener a millones acomplejados y con gafas, para que al estar acomplejados emitan menos bioenergía y sean más controlables. Pero incluso una persona casi ciega de miopía puede ser curada con hipnosis, causando así uno de los milagros que Cristo hacía: curar a los ciegos. ¿Te das cuenta? Cristo prometió que quien creyera en él agarraría serpientes con las manos. Es un símbolo antiguo de hipnotizar, pues los antiguos egipcios, así como en la India, practicaban hipnotizando a serpientes, y cuando podían agarrar con su mano a esa serpiente, eso significaba que ya eras un maestro en hipnosis, pues si eras capaz de hipnotizar serpientes, te sería mucho más fácil hipnotizar a un ser humano, ¿comprendes? Si acudimos a cualquier colegio de medicina del mundo y miramos las competencias profesionales de las cosas que un hipnólogo clínico diplomado puede hacer, verás que la lista de esas enfermedades que puede curar es enorme. Por ejemplo, un hipnólogo clínico hasta puede hacer que las verrugas feas del cuerpo desaparezcan y caigan. Y eso está científicamente reconocido entre sus competencias. Pero esto, como muchas otras cosas, se oculta al pueblo, al que se lo obliga a pasar por cirugías y rayos láser, para solucionar cosas que se solucionarían con solo el poder de la palabra hablada. ¿Te das cuenta? Muchas cosas son ocultadas del pueblo. Por ejemplo, las masas son obligadas a sentir dolor para que sufran, y al sentirse impotentes ante ese dolor, mantengan su bioenergía baja mientras se sienten débiles, pequeños
y desgraciados y así atraigan eso a sus vidas y sean más fáciles de manipular al transformar sus vidas en un infierno. ¿Crees que exagero? Según la agencia EFE, solo en España los medicamentos contra el dolor son una industria de 15.000 millones de dólares cada año. Según las Naciones Unidas, a nivel mundial, el consumo de medicamentos contra el dolor se ha duplicado en los últimos 10 años. El dolor es un problema tan serio que estropea la vida de 840 millones de personas. Esto es tanto como decir que de cada 6 personas que ve usted caminando por la calle, una de ellas depende de tomar regularmente medicamentos contra el dolor. ¿Se da cuenta? Y según la Organización Mundial de la Salud, el 14% de la población vive presa de dolores crónicos. Un dolor crónico es un dolor que está todo el tiempo ahí, día y noche, estés despierto o durmiendo, que transforma tu vida en un infierno y que solo puede reducirse un poco tomando fuertes medicamentos contra el dolor, pues, al menos en teoría, un dolor crónico no puede ser curado. Según esos mismos datos, los medicamentos contra el dolor suponen el 80% del mercado de todas las medicinas que existen. Gracias a este mercado de dolor, vemos en internet noticias de industrias farmacéuticas cuyo beneficio por año, solo en España, es de 13.837 millones de dólares. Si pasamos estas cifras a un nivel mundial, ya no vamos a hablar de miles de millones de dólares, sino que vamos a hablar de millones de dólares de ganancias. Ganancias que surgen del sufrimiento de miles de millones de personas. ¿Te das cuenta? Los medicamentos contra el dolor son los más comprados del mundo. Las personas gastan su dinero mes tras mes para intentar reducir los dolores de cabeza, malestares y otros dolores que producen el estrés, las heridas y las enfermedades. ¿Cuántos medicamentos de este tipo tiene usted en su casa? Analgésicos, aspirinas, paracetamol, ibuprofeno. Esos medicamentos son drogas a las que las personas se van haciendo adictas y que les hacen sentir que ellos no tienen poder para eliminar el dolor y que solo la pastillita tiene el poder para eliminar el dolor, con lo que se les está negando el hecho de que ellos sí tienen en su interior el poder para eliminar ese dolor con sus brújulas y en solo un instante. Como Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Cristo dijo eso, pero lo que los poderosos dicen a las personas es que ese alivio es imposible. Tanto es así que en esta sociedad se considera que lo más real es el dolor y el sufrimiento. ¿No es así? Las personas dicen: pellízcame a ver si estoy dormido. Pues si no sienten dolor, es un sueño. Y si sí sienten dolor, es que es real. ¿No es verdad que las personas dicen eso? Si ellas dicen que el dolor es algo tan serio y tan real, hoy yo voy a enseñarte a usar tu brújula de tal forma que todo dolor desaparezca al instante. Y así verás que el poder de tu brújula es mucho más serio y mucho más real que el propio dolor. ¿De acuerdo? Pues tu brújula tiene el poder de eliminar todo el dolor en menos de un segundo. Hermes lo sabía, Moisés lo sabía, Elías lo sabía, Eliseo lo sabía, Cristo lo sabía, los alquimistas lo sabían, Mesmer y los hipnotizadores lo sabían, yo lo sé, y millones de personas en todo el mundo ya saben esto gracias a que se lo estamos diciendo. Y gracias a eso, ellos eliminan el dolor con solo enfocar sus brújulas con los pensamientos, imágenes y sentimientos correctos. ¿Te das cuenta? Ahora, yo quiero que usted me diga una cosa. Dado que el dolor es una realidad tan terrible, que 840 millones de personas viven sufriendo por culpa del dolor, y tan terrible que la ciencia médica no consigue encontrar la cura definitiva para el dolor, ni con los 25.000 millones de dólares que gasta cada año en investigación, dígame usted, si yo le demuestro aquí y ahora que usted puede eliminar el dolor de su cuerpo con solo enfocar su brújula y en un instante,
¿no sería eso que yo le estoy enseñando a usted un milagro? Pues lo que no puede solucionarse con todo el poder de la ciencia y que se hace al instante con solo rezar, eso es un milagro, ¿no es así? Entonces, yo voy a enseñarle a usted a hacer ese milagro una y otra vez, siempre que usted lo desee. ¿De acuerdo? Antes de continuar, quiero enseñarte que lo que los hombres llaman milagro es solo una causa-efecto que se produce cada vez que se aplica una ley universal. Cristo enseñaba cada una de estas leyes como un precepto, el cual, muchas veces, explicaba de forma sencilla por medio de una parábola para que hasta los analfabetos entendieran. Así, la ley de la atracción, atraes lo que piensas, imaginas y sientes, sería un precepto, la brújula. La ley de la cosecha, en esta vida recibes lo que siembras, sería otro precepto. La ley de la reverberación energética sería otro, y así uno a uno, dándote cada uno de esos preceptos un poder. ¿Comprendes? La ley de la atracción, la brújula, te da el poder de atraer lo que deseas, como el hombre que salvó su matrimonio o la mujer que ganó $25,000 en 15 días, ¿no es así? Existen 343 preceptos y todos ellos juntos forman lo que Cristo llamaba la verdad. Cristo prometía que la verdad os hará libres, porque cada precepto te da un poder que te libera de alguna atadura de tu vida. Así, el precepto de la brújula libertó a aquel hombre de una esposa odiosa y a aquella otra mujer de la pobreza, ¿verdad que sí? El precepto que vamos a estudiar hoy te va a liberar del dolor, ¿comprendes? Es por eso que Cristo decía que el que cree en Él tendrá poderes, porque ¿quién es el que cree en Cristo? Como Él mismo dijo, no es el que dice Señor, Señor, sino que quien cree en Él es el que hace los preceptos que Él enseña, ¿entiendes? Al que hace estos preceptos, Cristo le ama como si fuera su hermano, su hermana o su madre. Y esa persona recibe por cada precepto que hace un poder. ¿Te das cuenta? Cristo enseñaba que al árbol se le conoce por sus frutos y los frutos de Cristo siempre fueron curaciones, maravillas y milagros. ¿No es así? Por eso los preceptos te dan poderes, porque vienen de Él y por tanto te dan los frutos de Cristo y sus poderes y milagros. ¿Verdad que es sencillo? Con estos DVDs yo estoy enseñando los 343 preceptos al mundo para regalarles la verdad y que la verdad les haga libres y que así tú puedas hacer las obras que Cristo hizo y aún mayores. ¿Comprendes? En la web defensoresdecristo.com doy todos esos 343 DVDs gratis, uno a uno, a los que creen en Cristo de corazón y hacen los preceptos que Él dijo, manifestándose en ellos como poderes y milagros. ¿Y en qué consiste este precepto? Naturalmente, todo precepto puede y debe ser explicado en palabras sencillas que todos puedan comprender y aportando pruebas y explicaciones que permitan la comprensión del principio para que, cuando la persona lo aplique, vea ese milagro una y otra vez. ¿No es lógico? Cristo explicaba sus preceptos con parábolas y palabras sencillas que hasta los pescadores y los labradores y hasta los analfabetos pudieran comprender. ¿No es así? Es importante dejar claro que para aplicar un precepto, las personas no necesitan ni adorar a Cristo ni ser de una u otra religión, porque a Cristo y a Dios solo les importa que las personas hagan ese precepto en sus vidas, como Él dijo claramente en Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. En Mateo 12:50 Cristo dijo, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y como dijo claramente en Mateo 21:28, un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y dijo, hijo, vete a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo respondió, no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Se acercó el hombre a su segundo hijo y le dijo,
hijo, vete a trabajar hoy a mi viña. Y éste le respondió, voy, mi señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? El primero. ¿Comprendes? Lo que le importa a Dios no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. A Él no le importa si tú dices ser de una u otra religión. A Él ni siquiera le importa si tú te dices ser ateo. Porque si tú haces los preceptos que Él enseñó, entonces todo está bien a sus ojos. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante dejarlo claro, porque hay muchas religiones que se aprovechan del buen corazón de las personas para engañarlas y decirles que si no se comportan de tal o cual manera irán al infierno, aun cuando Cristo no dijo jamás eso. La realidad es que una persona de cualquier religión y de cualquier creencia, hasta un ateo, puede aplicar cada principio y como resultado obtendrá ese poder y ese milagro. Porque lo que a Dios le importa es que tú hagas esos preceptos y por eso te recompensa cada uno con un poder milagroso. ¿Te das cuenta? Es por eso que los magos egipcios podían tener poderes, así como los tenía Buda o como consiguieron algunos doctores ateos que no creían en Cristo, porque ellos sí aplicaban ese precepto, igual que lo hacía el centurión que en Mateos 8:8 pidió a Cristo que curara a su sirviente. ¿Entiendes? Todos ellos no decían, Señor, Señor, pero sí hacían lo que era grato a los ojos de Dios Padre, y por eso recibieron poderes y milagros como recompensa. ¿Te das cuenta? El doctor Anton Mesmer descubrió este precepto en 1774 al ver a un sanador cristiano usándolo y lo aplicó a sus pacientes. En 1840 el doctor John Elliotson era un joven cirujano que redescubrió este precepto al observar atentamente a discípulos de Mesmer y como resultado el doctor Elliotson creó el Hospital Médico de Grayson Square, Inglaterra, y realizó en él miles de operaciones quirúrgicas sin dolor, gracias a aplicar este principio. El cirujano escocés James Elsdale aprendió este precepto del Dr. Elliston y lo llevó a Calcuta con tanto éxito que el gobierno de Bengala abrió un hospital solo para él, el Mesmeric Hospital, donde atendería a todos los estratos de la sociedad. Después de 20 años en los que realizó miles de operaciones, el Dr. Elsdale volvió a Inglaterra. En los tiempos actuales, en España, el doctor Ángel Escudero aprendió este precepto y fue aún mejor en dominarlo, gracias a que él usó sus conocimientos médicos modernos para descubrir una forma práctica para enfocar su brújula más rápido y con más fuerza, aun cuando él lo llame con otras palabras. Escudero fue y es un genio, dado que gracias a sus estudios en hipnosis y sofrología y a su enorme fe y humanidad, él se dio cuenta de que cuando uno piensa, imagina y siente algo, eso que está enfocado en su brújula tiende a acontecer. Entonces él recordó de sus estudios en medicina. Cuando alguien tiene miedo, es porque su sistema nervioso vegetativo entra en predominio simpático, con lo que hay adrenalina en su sangre y parte de su cerebro está desconectada. Pero si esa persona se siente bien, relajada, amorosa, el sistema nervioso de esa persona está en predominio parasimpático. Escudero fue para este principio como Einstein para la física, porque el doctor Ángel Escudero se dio cuenta de que todo el trabajo de hipnosis que hacían Mesmer, Elliston y Elsdale era solo métodos largos y complicados para que la persona se relajara y se sintiera bien, es decir, para que entrase en predominio parasimpático. Y es cierto, cuando alguien está estresado, emite poca bioenergía y su brújula está desorientada. Pero si esa persona se relaja y entra en un predominio parasimpático, entonces su brújula vuelve a estar enfocada y comienza a traer cosas buenas. ¿No es así? Entonces, al ver esto, la mente de Escudero trabajó como solo la de los genios trabaja. Él se preguntó,
si todo ese ritual de hipnosis es solo para activar el predominio parasimpático, ¿no habrá algún otro método más rápido y eficaz para activar el parasimpático? Como médico cirujano, encontró la respuesta, pues él, como doctor, sabía que si alguien tiene saliva en la boca, es que esa persona está en predominio parasimpático. Y también sabía que si la persona tiene la boca seca, es porque está en predominio simpático, es decir, nervioso. ¿Comprende? Entonces, él descubrió que uno puede orientar su brújula al instante por medio de usar el principio de la resonancia energética y el principio de la autosugestión consciente del doctor Marie Curie para usar la energía sonora de tus propias palabras al decir: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante. Tras decir eso, por reverberación, la boca de la persona tiende a llenarse de saliva y ahí la bioenergía de esa persona aumenta, pues su predominio parasimpático aumentó instantáneamente. ¿Te das cuenta? Dicho de otra forma, la brújula de esa persona se enfocó y ahora puede usar esa bioenergía para conseguir el milagro de anestesiar cualquier parte de su cuerpo con solo usar su mente, tal y como hacen los fakires, los lamas, los monjes budistas, los monjes Shaolin, o como hacían Mesmer, Elliston Esla y los magos egipcios y Sidrak dentro de la hoguera. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se consigue esto? Una vez que sabes que estás en predominio parasimpático, solo necesitas enfocar tus palabras, imágenes y sentimientos para pensar, imaginar y sentir anestesia. Y eso lo creas al instante. ¿Comprendes? Por ejemplo, con saliva a la boca, ¿imaginarías algún momento del pasado en que estuviste anestesiado, como durante una operación? Con eso lo que haces es concentrar tus imágenes mentales en eso, ¿verdad que sí? También te concentrarías en sentir amor y gratitud para aumentar tu bioenergía, ¿comprendes? Y también dirías algo como: mi brazo está anestesiado, para concentrar también tus palabras en eso. Y así lo dirías y también lo pensarías, ¿te das cuenta? Naturalmente, si todo ese proceso lo refuerzas con la Santísima Trinidad, con más fuerza que ocurre, pues emites más bioenergía, ¿comprendes? Y si incluyeras algún símbolo de anestesia, mejor aún. El doctor Escudero, desde el año 1972, lleva realizando, sin ningún tipo de anestesia química, operaciones quirúrgicas. Él ya realizó miles y miles de operaciones utilizando solo esta anestesia mental. Y por ello apareció en numerosos programas de televisión como en la BBC y en la televisión española. También fue honrado por muchas organizaciones, pero en realidad lo que él enseña es ocultado del público, porque sí, es cierto que pueden sacar algún reportaje sobre él una vez cada 10 años, dando alguna noticia sobre él, pero si a los gobiernos y a los poderosos les interesase de verdad eliminar el dolor del pueblo, ¿no crees que harían que cada médico aprendiese eso en la universidad? ¿Y no enseñarían eso a los niños en la escuela? ¿Y no se sacarían cursos sobre eso en la televisión pública? ¿Por qué en las televisiones públicas emiten programas de cotilleos, famosos y modas, pero no emiten un curso del doctor Escudero sobre cómo eliminar el dolor de tu vida? Yo te diré por qué. Porque los poderosos intentan ocultar cada uno de los 343 preceptos de la verdad al pueblo, para que las masas sean más controlables, ¿comprendes? A los poderosos no les interesa tener pueblos llenos de ciudadanos que no sientan dolor, porque luego, ¿cómo harían para disipar sus manifestaciones con policías y palos si esos ciudadanos no sienten dolor? ¿Te das cuenta?
¿O cómo sacarían su dinero al pueblo esos poderosos que son dueños de las industrias farmacéuticas y que ganan tantísimos miles de millones cada año en cada país gracias a las ventas de esos medicamentos contra el dolor? ¿Te das cuenta? Por eso los poderosos no hacen todo lo que deberían hacer y todo lo dejan a un nivel de anécdota. ¿Comprendes? Escudero, por ser un genio, dominó uno de los 343 principios por sí mismo y luego luchó durante años intentando llevar ese precepto a los hombres. Igual que hizo Cristo con los 343 principios de la verdad. ¿No es así? En estas imágenes puedes ver a algunas de las millones de personas que ya dominan este precepto y que yo llamo cariñosamente el poder del fakir. Estas, como ves, son personas normales que viven en varios países y que voluntariamente se ofrecieron para ayudar a mostrar al mundo que este precepto es verdadero. Ahora yo voy a enseñarte a hacerlo a ti, ¿de acuerdo? Este precepto consiste en que si concentramos nuestra brújula en el concepto de la anestesia, y tanto en pensamientos, imágenes y sentimientos al mismo tiempo y de forma simultánea, esto acontece al instante, ¿ok? Entonces, solo tenemos que encontrar la forma de que tanto nuestras palabras e imágenes como los sentimientos imitan exactamente ese mismo mensaje para que estemos pidiendo sin dudar en nuestro corazón. ¿Comprendes? ¿Cómo sería concentrar nuestras palabras en la anestesia? Podría ser algo tan simple como decir: mi brazo está anestesiado, lo cual podemos decir y pensar una y otra vez, repitiéndolo de forma concentrada, pausada y segura. Mi brazo está anestesiado. ¿Cómo sería enfocar nuestros sentimientos en anestesia? Pues lo primero de todo, no estando nerviosos, es decir, eliminando el predominio simpático y entrando en predominio parasimpático, ¿entiendes? Para estar así con nuestra brújula enfocada en sus sentimientos, ¿te das cuenta? Para concentrar el sentimiento vamos a hacer 3 cosas. 1. Miramos cómo está nuestra boca. Está seca. Entonces sabemos que estamos en predominio simpático y que por tanto estamos emitiendo poca bioenergía. Entonces hemos de llevar saliva a nuestra boca por medio de concentrarnos en la parte de debajo de nuestra lengua y decir: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante. Algunas personas prefieren la frase: mi boca se llena de saliva, de mucha, mucha, mucha saliva. Tú usa la que mejor te funcione a ti. Si eso no es bastante, además de tus palabras, usa el poder de tus imágenes para llevar saliva a tu boca, imaginando que muerdes un limón grande, verde, ácido, y que su ácido jugo resbala debajo de tu lengua. Cuando estés imaginando el ácido jugo debajo de tu lengua, añade el poder de tu palabra: mi boca se llena de saliva, de mucha, mucha, mucha saliva. 2. Ahora que ya estamos teniendo saliva en la boca, vamos a utilizar otro maravilloso principio que dice que cuando nuestro cerebro está funcionando a 8 hercios, esto es, produciendo ondas alfa, eso significa que estamos en un gran predominio parasimpático. Todo cerebro produce ondas alfa durante la etapa REM del sueño, es decir, justo cuando nos estamos durmiendo. Cuando esto ocurre, nuestros ojos están cerrados y normalmente mirando hacia arriba. Así que vamos a cerrar los ojos, miramos hacia arriba, a esa zona que se suele llamar el tercer ojo, y vamos a decir: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa.
al tiempo que dices y piensas eso, quiero que te concentres en estos pitidos que te voy a poner ahora en la película. Estos pitidos tienen la propiedad de inducir a tu cerebro a funcionar en 8 hercios por medio del principio de la reverberación energética. Es decir, estos pitidos hacen aumentar tu predominio parasimpático, ¿comprendes? Entonces, quiero que cierres los ojos, que mires hacia arriba, que te concentres en los pitidos y que cuando escuches los pitidos digas: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa, concentrándote al mismo tiempo en el sonido de los pitidos y en el sonido de tu voz, ¿de acuerdo? Hazlo ahora. Ahora vamos a repetirlo otra vez, pero en esta ocasión, mientras escuchas los pitidos y dices esas palabras, vas a apretar tu puño derecho con fuerza, ¿de acuerdo? Entonces vas a estar ahí, con los ojos cerrados, mirando hacia arriba, y en cuanto empieces a escuchar los pitidos, apretarás tu puño con fuerza y dirás: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. ¿Ok? Es importante que te concentres con mucha fuerza al mismo tiempo en la sensación del puño cerrado, en el sonido de los pitidos y en el sonido de tus palabras diciendo: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. ¿De acuerdo? Cuando acaben los pitidos, aflojarás tu puño. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahora. Ahora hagámoslo una tercera vez para que tu cerebro aprenda que cuando tú cierras los ojos mirando hacia arriba, apretando tu puño derecho y diciendo: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa, él tiene que ponerte automáticamente a 8 hercios. ¿De acuerdo? Hazlo ahora. Muy bien. A partir de ahora, cada vez que tú cierres los ojos, mires hacia arriba, aprietes tu puño y digas: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. Tu cerebro va a comenzar a producir ondas alfa y eso va a hacer que tu predominio parasimpático sea mucho mayor, ¿comprendes? Eso ocurrirá aunque no estés escuchando los pitidos, ¿te das cuenta? Incluso en tu vida diaria o mientras coges un autobús. 3. Ahora que ya tienes saliva en la boca y que tu cerebro funciona a 8 hercios, tu predominio parasimpático es bien grande. Entonces, vamos a mejorarlo aún más. ¿Cómo? Conectándote a los símbolos de la Santísima Trinidad que aprendiste en la brújula. Métete dentro de la fortaleza de Dios. Siente el Santo Grial dentro de ti y que el Espíritu Santo descienda sobre ti. ¿Te has fijado a este proceso de 3 pasos? De 1. Llevar saliva a la boca. 2. Poner tu cerebro a 8 hercios. Y 3. Meterte dentro de la Santísima Trinidad. Yo lo llamo conectar con nuestra luz interior. O más brevemente, conectar con la luz. ¿Por qué lo llamo así? Porque cuando tú sigues ese proceso de 3 pasos, en un instante tu bioenergía pasa de estar apagada a estar encendida. Así que es como si tú encendieras la luz de tu bioenergía, ¿comprendes? Ningún poder funciona sin bioenergía, porque la luz de la bioenergía es la energía que permite que los poderes funcionen. Igual que la gasolina hace funcionar el motor de un automóvil, ¿entiendes? Es por eso que los poderosos se concentran tanto en conseguir que el pueblo emita poca bioenergía, porque ellos saben que si las personas emiten poca bioenergía, las personas no pueden hacer poderes, ni milagros, ni solucionar nada de sus vidas. Porque
como ya estudiamos en la brújula, el universo está hecho de energía y solo con energía vamos a modificarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias a este proceso de 3 pasos, en menos tiempo del que se tarda en explicarlo, tú consigues emitir una gran cantidad de luz. ¿Entendiste? Ahora que ya sabemos enfocar nuestras palabras y nuestros sentimientos, ¿cómo será enfocar nuestras imágenes en la anestesia? Para conseguir esto vamos a seguir un proceso que consiste en imaginar las mismas imágenes en 4 ocasiones. La primera a un tamaño como de una televisión, la segunda en un tamaño más grande como si lo estuviéramos viendo en un cine, la tercera aún más grande y real como si lo estuviéramos viendo en un teatro, y la cuarta como si lo estuviéramos viviendo, es decir, como si estuviéramos dentro de nuestro cuerpo viendo por nuestros ojos cómo eso ocurre. Imaginarlo así se llama imaginarlo en asociado. Veamos esto con detalle. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que estás en el salón de tu casa viendo la televisión. ¿Qué estás viendo en esa televisión? Imagina que dentro de la pantalla de tu televisor estás tú mismo sentado en la misma silla donde tú estás sentado en estos momentos. ¿Captas la idea? Lo que tú estás imaginando es que dentro de tu televisión están pasando una película en la que tú eres el protagonista. ¿Comprendes? Dentro de la televisión estás tú mismo sentado en la silla donde estés sentado mientras escuchas estas palabras, y ahí en esa película te ves muy tranquilo, con las mangas remangadas, los brazos al aire, y entonces ves como el tú del televisor se conecta a la luz. Es decir, primero lleva saliva a la boca por medio de pensar: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante. Enseguida su boca se llena de saliva y entonces cierra los ojos, mira hacia arriba, aprieta su puño y dice: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. ¿Ves como tu yo de la televisión se relaja y él se imagina dentro de la fortaleza de Dios, lleno del Santo Grial y con el Espíritu Santo descendiendo sobre él? Ahora, tu yo en la película de la televisión ya está conectado a la luz. Él imagina que su brazo izquierdo está anestesiado y dice: mi brazo está anestesiado, mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Entonces ves como tu yo en la película de la televisión toma una aguja y se la clava en el antebrazo. Ves que él no siente absolutamente ningún dolor porque su brazo está totalmente anestesiado, y entonces él saca la aguja y no sale ni una gota de sangre. Sonríe, se siente seguro porque se da cuenta de que acaba de descubrir un enorme poder en su brújula. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esa imaginación, esa película, en un formato más grande, en un formato cine. ¿Cómo? Es muy fácil. Simplemente cierra los ojos y mira hacia arriba. Con los ojos cerrados y mirando hacia arriba, imagínate que estás en tu cine favorito. Imagínate que estás ahí sentado en tu butaca y ¿qué película estás viendo en la pantalla del cine? Es la misma película que antes veías en tu televisión, solo que ahora, como la pantalla del cine es grande, pues tú ves esa película enorme. Lógico, ¿verdad? Entonces comienza a pasar esa película y ahí ves que tú eres el protagonista. Estás ahí en la película sentado en esa silla, se te ve muy tranquilo, estás con las mangas remangadas, los brazos al aire, y entonces ves como el tú de la película lleva saliva a la boca por medio de pensar: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Pronto su boca se llena de saliva y entonces cierra los ojos, mira hacia arriba, aprieta su puño y dice: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. Ahora ves como tu yo del cine se relaja y se imagina dentro de la fortaleza de Dios, lleno del Santo Grial y con el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahora, tu yo dentro del cine ya está conectado a la luz, así que él simplemente imagina su brazo izquierdo anestesiado y dice: mi brazo está anestesiado,
Mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Entonces ves como tu yo de la película del cine toma una aguja y se la clava en el antebrazo. Ves que él no siente absolutamente ningún dolor porque el brazo está totalmente anestesiado. Él saca la aguja y no sale ni una gota de sangre. Sonríe, se siente seguro y feliz, pues se da cuenta de que acaba de descubrir un enorme poder en su brújula. ¿Ves cómo estamos concentrando nuestras imágenes en este proceso de crear la película e ir haciéndolo cada vez más grande? Entonces, en el siguiente paso, lo que tenemos que hacer ahora es repetir la imaginación de esa película en formato teatro. ¿Cómo? Nada más sencillo. Levántate de la silla donde estés sentado ahora mismo y vete a la otra parte de la habitación. Entonces, cierra los ojos, mira hacia arriba y con los ojos cerrados y mirando para arriba, imagínate un muro de cristal. Ese muro de cristal divide la habitación en dos partes, separándote a ti de la silla y protegiéndote. Entonces, una vez imagines el cristal, entonces abre los ojos e imagina el cristal divisor ahí, separándote a ti de la silla. Entonces imaginas que te ves a ti mismo al otro lado del cristal, sentado sobre esa silla. Tu yo sobre la silla está muy relajado, se ve muy tranquilo, está con las mangas remangadas y con los brazos al aire. Entonces, tu yo en la silla lleva saliva a la boca por medio de decir: mi boca se llena de saliva, fluida, abundante. Pronto su boca se llena de saliva y entonces cierra los ojos, mira hacia arriba y aprieta su puño y dice: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. Ahora ves como tu yo en la silla se relaja y él se imagina dentro de la fortaleza de Dios, lleno del Santo Grial y con el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahora, tu yo en la silla ya está conectado a la luz. Él imagina que su brazo izquierdo está anestesiado y dice: mi brazo está anestesiado. Mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Entonces ves como tu yo de la silla toma una aguja y se la clava en el antebrazo. Ves que él no siente absolutamente ningún dolor porque su brazo está totalmente anestesiado. Entonces saca la aguja y no sale ni una gota de sangre. Sonríe, se siente seguro porque se da cuenta de que acaba de descubrir un enorme poder en su brújula. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esa imaginación en una forma asociada. ¿Cómo? Hasta ahora tú has visto la escena desde fuera. Ahora vamos a mover la cámara para que se coloque en tus ojos. Es decir, que vamos a imaginarlo todo como si tú lo estuvieras viviendo realmente. Solo lo imaginarás, pero tú vas a imaginar que ves por tus ojos lo mismo que verías si lo estuvieras viviendo realmente dentro de tu cuerpo. ¿Comprendes? También intentarás imaginar que escuchas lo mismo que escucharías e imaginarás que sientes lo mismo que sentirías. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que en este punto tienes que intentar imaginar lo más poderosamente posible para hacer que eso reverbere con el máximo poder posible y que así tú obtengas ese poder, ese milagro, ¿entiendes? Por pura reverberación energética. Entonces, intenta imaginar que ves lo que verías, imaginar que sientes lo que sentirías. Cuanto más vivamente lo imagines, mejor. Entonces ahora cruza el cristal que dividía la habitación y siéntate en esa silla. Una vez en ella, cierra los ojos, mira hacia arriba y siéntete relajado. Siente como todos tus músculos se relajan. Siente como la parte de arriba de tu cabeza se va relajando y como esa relajación va descendiendo, tus hombros se relajan, tus brazos se van relajando, tu espalda se va relajando, tu estómago se va relajando, tus piernas se van relajando, tus pies se relajan,
Y ahora que te sientes más relajado, te concentras en tu boca. Tú estás sintiendo tu boca tal y como está ahora y quieres llevar más saliva a tu boca. Entonces, imaginas que muerdes un limón y que su ácido jugo penetra debajo de tu lengua. Mientras el jugo del limón llena la parte de debajo de tu lengua, tú sientes esa zona de debajo de tu lengua y piensas: mi boca se llena de saliva, de mucha saliva. Tu boca ahora se va llenando de saliva. Ahora vas a decir, hablando con tus palabras: mi boca se llena de saliva, de mucha saliva. Ahora tú ya estás notando que tu boca se está llenando de saliva, así que cierras los ojos, miras hacia arriba, aprietas tu puño derecho y piensas: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. Aprieta tu puño y di también con tus palabras: mi cerebro está funcionando a 8 hercios, estoy en estado alfa. Ahora imagina la cara de Dios. Ponle ese pelo blanco y esa barba blanca y ese cuerpo con alas e imagínate cómo crece, se hace enorme, gigante, hasta que su mano se transforma en la silla en la que tú estás sentada. Con su otra mano Él te cubre por encima y sus alas también te cubren completamente, quedando protegido tú así por todas las plumas de la fortaleza de Dios. Concéntrate en tu barriga. Siente ahí dentro de tu vientre a Dios. Imagina al bebé Dios, la carita de Dios y esas alas blancas, grandes, enormes, cubriendo todo tu interior. Imagina la paloma blanca del Espíritu Santo descendiendo sobre ti y posándose sobre tu hombro, brillando, luminosa. Ahora tú ya estás conectado a la luz. Tú estás emitiendo una gran luz. Entonces, miras hacia tu brazo izquierdo, abres los ojos, lo imaginas anestesiado, insensible, y dices: mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Mi brazo izquierdo está totalmente anestesiado. Desde el hombro hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Ahora, con tu mano derecha, coges esa aguja imaginaria y la clavas dentro de tu brazo izquierdo. Sonríes maravillado porque te das cuenta de que no sientes dolor, lo que demuestra que acabas de descubrir un enorme poder en tu brújula. Muy bien. Ahora ya hemos concentrado tus imágenes de verdad, como tiene que ser, en el concepto de la anestesia que deseamos. Entonces ahora ya tenemos los 3 puntos correctamente enfocados. Ya sabemos enfocar nuestras palabras, ya sabemos conectarnos a la luz para enfocar nuestros sentimientos y ya sabemos concentrar nuestras imágenes. Para que esos 3 aspectos, por el principio de la reverberación energética, produzcan ese resultado que deseamos, la anestesia en el instante en nuestro cuerpo. Ahora, solo tienes que comprobarlo en ti mismo y verás que tú ya tienes este poder. Simplemente prepara una aguja bien limpia, con alcohol, con fuego o una aguja esterilizada de farmacia. Siéntate en tu silla
y haz la operación tal y como la hemos imaginado en televisión, cine, teatro y asociado. Es decir, simplemente, primero te conectas a tu luz, llevando saliva a la boca, entrando a 8 hercios y entrando dentro de la Santísima Trinidad. Una vez que ya estás conectado a tu luz, simplemente imaginas tu brazo anestesiado y dices: mi brazo está anestesiado, mi brazo izquierdo está completamente anestesiado, mi brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos está totalmente anestesiado. Y ahí, tú puedes clavarte la aguja en el brazo y verás que realmente no sientes absolutamente ningún dolor. Hazlo ahora. Pon pausa en el DVD y hazlo. Verás que funciona. Sonríe, porque acabas de hacer tu primer milagro. Acabas de darte cuenta de que el terrible dolor, ese fantasma que tantos temen, en realidad es una ilusión sobre la que tú tienes ahora pleno control con tu grupo. Te das cuenta de los poderes que estás ganando gracias a hacer los preceptos de Cristo tal y como Él los dijo. A partir de ahora, para usar este poder, tú solo necesitas 1. Conectarte con la luz. 2. Mirar la parte que quieres anestesiar e imaginarla anestesiada. 3. Hablar o pensar: mi brazo está anestesiado. Tu brazo, lo que tú quieras anestesiar, claro. Entonces el dolor desaparecerá. Seguirás sintiendo el tacto, pero no dolerá. Cuantas más veces lo hagas, mayor dominio sobre tu luz tendrás, y entonces mejor y más fácil lo conseguirás, igual que los defensores que viste en las imágenes. ¿Te das cuenta? Ahora, por la gracia de este precepto de Cristo, tú has sido liberado de las cadenas del dolor. A partir de ahora ya no podrán manipularte con la amenaza de dolor físico, ni tendrás ya miedo al dolor nunca más. Ahora tú eres como un héroe, porque aún con una herida horrible serías capaz de levantarte y llevar a tu hija en brazos a un hospital, pues el dolor no podría detenerte, pues tú sabes conectar con la luz de tu interior. Ahora tú eres como un Terminator imparable, pues has sido liberado de las cadenas del dolor. Y lo mejor es que ese poder puedes usarlo para otras cosas, como no sentir frío y poder salir en mangas de camisa en pleno invierno, como hacen los monjes budistas al aplicar este precepto, o para no sentir ni calor ni quemaduras. Podrás incluso dar a luz sin dolor, como tantas mujeres aprendices de escudero y aprendices mías han hecho. Son millones las mujeres que ya han parido sin sentir dolor, gracias a aprender ellas a conectar con su luz interior. O incluso, si eres operado, podrás salir andando al instante. O podrás usarlo para no sentir nada en el dentista. A partir de hoy y para siempre, podrás eliminar el dolor físico de tu vida. ¿Cómo? Simplemente, cada vez que te duela algo, solo tendrás que usar tu luz para dar fuerza a tus palabras y decir: tal parte de mi cuerpo está anestesiada, y verás como ese monte del dolor se lanza al mar y desaparece de tu vida para siempre. ¿Te das cuenta? Así, por ejemplo, si te haces una herida en el pie, puedes ordenarte: mi pie está totalmente anestesiado, y se mantendrá así hasta que se cure. Con esta orden, tu pie dejará de dolerte y además se curará más rápidamente gracias al predominio parasimpático y a la luz. E incluso, si ordenas a una herida que no sangre, hasta la sangre dejará de brotar de esa herida. Dime una cosa, como resultado de este milagro, ¿te das cuenta del poder que tienen tus palabras? Si tú dices: me duele mi brazo, también puedes conseguir que tu brazo te duela, aun que ni lo tocaras. ¿Y cuántas veces decimos: me encuentro mal o me duele la cabeza? Cada vez que decimos eso, estamos usando la luz que estemos emitiendo para aumentar ese mal. Y, ciertamente, usar nuestra luz interior para tener desgracias en nuestra vida es una enorme falta de responsabilidad, ¿no es así? Porque
lo más responsable es controlar nuestras palabras para traer solo soluciones y cosas buenas a nuestras vidas. ¿No es cierto? Hay que controlar nuestras palabras. Hay que controlar nuestras palabras para traer solo cosas buenas a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos que nos rodean. No es así, porque eso es ser responsable. ¿No es cierto? Entonces, no podemos usar nuestras palabras para quejarnos, sino que lo que tenemos que hablar es la cura que deseamos o necesitamos, ¿comprendes? Así, por ejemplo, si nos duele el brazo, usaremos nuestra luz y diremos: mi brazo está anestesiado. Si nos duelen los dientes, diremos: mis dientes están anestesiados. Si tenemos diarrea, diremos: estoy estreñido. Y así para cada cosa de nuestro cuerpo, ¿entiendes? Es decir, no diremos lo malo ni el problema, sino que nos concentraremos automáticamente en la solución que necesitemos. Y usaremos nuestra luz para dar poder a nuestras palabras y hacer esa solución una realidad física en nuestro cuerpo. ¿Comprendes? Nosotros tenemos dentro una luz divina y esa luz es un poder, un gran poder que pone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad, la responsabilidad de controlar nuestras palabras para usar esa luz solo para crear nuestro bien. ¿Te das cuenta? Como decía Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿No es cierto? Ahora, imagínate que todas las personas de la sociedad fueran responsables en el uso de su luz. ¿Qué ocurriría? Que tendríamos un mundo libre de dolor. ¿Te das cuenta? Un mundo libre de dolor puede parecer un sueño imposible, pero es algo real y alcanzable. Es alcanzable con algo tan fácil como que cada persona de este mundo reciba una copia gratis de la brújula y aprenda a ser responsable en el uso de su luz interior. Porque si todas las personas del mundo vieran esta película y aprendieran a eliminar el dolor, entonces el dolor desaparecería del planeta. ¿No es así? Por eso, yo siento que nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y nuestras familias está en usar la luz correctamente al conectar la luz solo en palabras que sean soluciones. Y que nuestra responsabilidad para con la sociedad es regalar la brújula a todas las personas del mundo para que puedan solucionar sus vidas con los símbolos, alejarse del suicidio, traer mejoras a su vida y liberarse del dolor, gracias a aprender a utilizar su luz con responsabilidad. Yo así lo siento. ¿Tú también crees que eso es lo más responsable que podemos hacer? Yo creo que hemos de ser responsables y cumplir con nuestro deber para con los millones que sufren, porque los poderosos llevan milenios ocultando todo esto del pueblo. Y si nosotros conocemos ahora estos secretos y no los compartimos con quienes sufren, ¿no estaremos actuando tan mal como esos poderosos? Si quieres colaborar en regalar la brújula, en defensoresdecristo.com puedes unirte al equipo que dedica un poco de tiempo cada día a regalarla. O también puedes tomar cualquier iniciativa personal tuya para regalarla como tú creas mejor. ¿De acuerdo? Pues hemos de regalar la brújula a todas las personas que conozcamos y a todas las personas que nos sea posible. Porque es importante llevar estos secretos a los que sufren, darles estos poderes y explicarles bien claramente que ser justo a los ojos de Dios, como para que Él te dé un poder milagroso, no tiene nada que ver con las tonterías que dicen muchos poderosos en muchas iglesias. Pues esas tonterías son dichas solo para confundirnos, para hacer que tú tengas tu brújula desenfocada a sentirte culpable y mantenernos así alejados de los preceptos de la verdad. ¿Comprendes? Por ejemplo, algunas iglesias dicen que para ser justo hay que dejar de comer o de beber tal o cual cosa.
cuando Cristo nos dijo que todos los alimentos son puros y que si creíamos en Él, aunque comiéramos veneno, nada nos ocurriría. Marcos 7:18, Cristo dijo: ¿acaso vosotros tampoco entendéis? ¿Es que no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede mancharlo, porque no entra en su corazón sino en su vientre, y luego va a parar al retrete? Así declaraba puros todos los alimentos. Y continuó: lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre, porque del corazón del hombre proceden todos los malos sentimientos, como los robos, los homicidios, la maldad, el engaño, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la estupidez. Todas esas cosas malas, ¿de dónde salen más que de dentro? Y ellas son las que hacen impuro al hombre. Marcos 16:18. Los que crean en mí, aunque beban veneno, no les hará daño. Y hasta Dios mismo dijo esto en persona a San Pedro, como leemos en Hechos 10:10. Ahí Dios ordenó 3 veces comer de todas las comidas. Y ahí, en Hechos 10:15, le dijo Dios directamente a Pedro y de forma bien clarita: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. ¿No tiene Dios toda la razón? Si Dios lo ha declarado puro, ¿quiénes somos tú o yo para llamarlo impuro? Esto podemos decírselo a esos poderosos. Si Dios declaró puro esos alimentos, ¿quiénes son ellos para llamarlo impuro? ¿Se creen acaso más importantes y poderosos que Dios? Menudo ego hinchado que tienen, ¿no te parece? Muchas iglesias también dicen que para ser salvo hay que bautizarse, y cada una tiene su propio ritual para bautizar con agua. No es así. Pero no era Cristo quien bautizaba con agua, era Juan Bautista, su primo por parte de madre, aquel que él mismo decía que no era digno ni de desatarle las sandalias. Maestro 2:11, Juan el Bautista dice: yo os bautizo en agua para que os arrepentáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno ni de descalzarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El bautismo con agua terminaba con Juan el Bautista, pues Cristo pasaba a bautizar con el Espíritu Santo, tal y como dio a sus apóstoles en Pentecostés, tal y como yo te di el símbolo del Espíritu Santo en la brújula. Hechos 1:5, Cristo dice a los apóstoles: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Hechos 2:4, Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8:17, los apóstoles les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo bautiza en el Espíritu Santo, ¿por qué esos poderosos bautizan en agua y ocultan los símbolos del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad al pueblo? Lo hacen así para que el pueblo no reciba el poder que da el Espíritu Santo, para que las masas no reciban esa fuerza, esa bioenergía, esa luz que te da el tener el símbolo del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Comprendes? Hechos 1:8, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Ahora dime, si esos poderosos fueran de verdad de Cristo, ¿por qué estarían bautizando en agua en vez de bautizar en el Espíritu Santo? Otras iglesias te comen la cabeza diciéndote que el vino es pecado, y se pasan horas y horas hablando sobre el pecado del vino, cuando si leemos la Biblia, vemos que el propio Cristo transformó el agua en vino. ¿Es que acaso Cristo inducía a otros al pecado? Él no inducía a nadie al pecado, pues Él salvaba del pecado. ¿No es así? Y leemos también cómo Cristo tomó vino en la última cena.
y dio de beber vino a los apóstoles y ordenó a todos los cristianos: haced esto en memoria mía. ¿No es así? Y luego parecen poderosos diciendo que el vino es pecado y que no hemos de beberlo o iremos al infierno. ¿Por qué dicen eso? Para que tú no hagas lo que Cristo dijo y que al desobedecerle peques, ¿comprendes? Y así van alejándote poco a poco de cada uno de los preceptos de Cristo, ¿entiendes? Al enseñarte a hacer justo lo contrario de lo que Él dijo y ordenó, ¿te das cuenta de cómo funciona su engaño? Miremos sus frutos para ver si lo que yo digo sobre ellos es verdad o es mentira. Bueno, ellos hacen que sus ovejas hagan un montón de cosas y dejen de hacer otro montón de cosas, aun cuando muchas de esas cosas van en contra de las palabras directas de Cristo y de Dios. Y esas ovejas, a cambio de hacer todas esas cosas y dogmas que tienen que seguir y que creer ciegamente, ¿qué poder o qué milagro dan esas iglesias a esas ovejas? Ninguno. ¿No es así? ¿Y acaso no prometió Cristo que el que crea en Él tendrá poderes y le acompañarán señales y milagros? Entonces, ¿cómo se explica eso de que esas ovejas de esas iglesias no tengan ningún poder milagroso? ¿Es que Cristo estaba mintiendo en su promesa o son esos poderosos los que mienten? Los miembros que van a esas iglesias no obtienen ningún poder de los que prometió Cristo, porque todo lo que enseñan esos poderosos en esas iglesias son preceptos de hombres, no de Cristo. ¿Te das cuenta? Pues al árbol se le conoce por sus frutos, y los frutos de los hombres no son milagros, sino tonterías. Los milagros son frutos de un único árbol, de Dios y de Cristo. ¿No es así? Ya Cristo reñía a los fariseos por enseñar solo preceptos de hombres a los judíos. Marcos 7:6, fariseos hipócritas, quebráis los preceptos de Dios y enseñáis preceptos que son solo palabras de hombres. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden cultos, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Y dime, si Cristo bajara hoy mismo a la tierra y mirase a las iglesias del mundo, ¿a cuántas de ellas les podría dirigir esas mismas palabras? Casi que me parece verlo caminar por las calles gritando: ¡iglesias hipócritas! Usáis mi nombre para enseñar preceptos humanos, así cumplís las palabras que os dejé. En verdad os digo que el día del juicio está cerca y que ese día Dios Padre será más clemente con Sodoma y Gomorra que con vosotras. En verdad os digo que si esas iglesias fueran de verdad de Cristo, ya estarían enseñando estos DVDs a todas sus ovejas para que recibieran los preceptos y los poderes de Cristo. ¿No es así? Pues yo os digo que tal y como Él dijo, las ovejas de Cristo conocen su voz y cuando escuchan la voz de su amo, regresan a Él, raudas, veloces, con el corazón lleno de amor y felicidad. ¿No es cierto? Cada precepto que Cristo enseña da un poder que es sorprendente y que libera, porque eso es lo que Cristo prometió, pues Él es el camino y enseña la verdad que te hace libre y te devuelve la vida. En cada DVD de la brújula, tú aprenderás un nuevo precepto de Cristo que te dará un nuevo poder, porque mi deber como defensor de Cristo es devolver la verdad al pueblo sin modificarla ni alterarla ni en una sola coma, pues la verdad de Cristo es la que os hace libres. ¿Te das cuenta? En cada uno de los 343 DVDs de la brújula, tú vas a aprender un precepto puro de Cristo, precepto que te dará un poder de Cristo, porque nosotros defendemos lo que Él dijo y sus preceptos. Cada vez que tú apliques uno de estos preceptos,
tú ganarás un nuevo poder y así tendrás 343 poderes. Podrás atraer lo que deseas, eliminar el dolor, ver el aura, expulsar demonios, curar a los enfermos al tocarlos con tus manos, adquirir la eterna juventud, rejuvenecer y mantenerte siempre joven, hacer que tu cuerpo se vuelva más escultural y bonito, aumentar tu fuerza y agilidad, realizar viajes astrales, viajar al cielo sin necesidad de morirte, para poder ir allá arriba a visitar a algún pariente querido que esté muerto, o a ver en persona a Dios, o a Cristo, o a cualquier ángel y profeta con el que tú quieras hablar. Desaparecer de la vista de las personas como si fueras invisible. Crear materia y multiplicar objetos, ya sean panes y peces, u oro y diamantes. Resucitar a voluntad. Rejuvenecer a otros. Hablar lenguas nuevas, hipnotizar, ver el pasado y el futuro. Cuando te mueras, saber qué hacer para ir directo al cielo y saber qué hacer para, una vez que estés allá arriba, resucitar, si eso es lo que tú deseas. Y muchos poderes más. Aquí he enumerado solo 18 poderes y usted obtendrá 343 preceptos y cada uno le dará un poder. Imagínate a ti mismo caminando sobre las aguas, curando a los enfermos con tus manos, volando por los cielos como Superman, creando oro, diamantes y joyas entre tus manos, hablando lenguas nuevas, rejuveneciendo y teniendo vida eterna. ¿No me cree? ¿Cree usted que estoy exagerando? Quien no me cree a mí, no cree a Cristo, pues no soy yo quien lo dice, sino Él. Pues no fui yo quien os prometió estas cosas, sino Cristo. ¿No es así? Marcos 16:17. A los que crean en mí les acompañarán estos prodigios. En mi nombre echarán a los demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán a las serpientes con sus manos y aunque beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Juan 14:12. El que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Quien cree en Cristo hace los preceptos de Dios Padre y a cambio recibe los poderes que Cristo y Dios nos prometieron. Pues ese poder es la prueba de que ese precepto es divino, pues al árbol se le conoce por sus frutos y los frutos del árbol de Dios son los milagros. ¿No es así? Cristo decía, creed en mí, al menos por mis obras. Yo os digo, creed que Cristo me ha enviado para enseñaros la verdad, al menos por ver que mis obras son de Él. Pues quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Mateos 12:50. El que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateos 16:2. Por la tarde decís, habrá buen tiempo porque el cielo se enrojece. Y por la mañana decís, hará mal tiempo porque el cielo se enrojece con sombras. Sabéis interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de interpretar las señales de los tiempos. ¿Cómo interpretáis vosotros las señales que son el hecho de que yo os esté enseñando los preceptos de la verdad y entregándoos uno a uno los poderes que prometió Cristo? ¿No es acaso verdad que estas señales están diciendo que yo soy de Cristo? Cristo dijo en Mateo 11:25, yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. Mi Padre me ha confiado todas las cosas. Nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar. Yo sé estas cosas, estos preceptos, porque el Hijo me lo manifestó, y así os lo anuncio yo a vosotros. Creedlo y dad gracias por ello, porque si Él no me lo hubiera enseñado a mí,
yo no os lo podría enseñar a vosotros. No es lógico. Yo os puedo enseñar esto porque Él me lo dio, pues todo lo mío viene de Cristo, y lo que viene de Cristo viene de Dios Padre. Como dijo Cristo en Mateos 11:19, la sabiduría ha sido justificada por sus obras. ¿No es así? Los poderosos os han ocultado estos preceptos durante milenios para manteneros sufriendo y fáciles de controlar. Pero Cristo me envió a liberaros por medio de devolveros toda la verdad en sus 343 preceptos, para que con cada nuevo milagro que vosotros hagáis en su nombre, fortalezcáis vuestra fe en Él, pues Dios Padre os ama. Yo os digo, ved mis DVDs y aplicad los preceptos que en ellos os enseño, pues como veis, lo que Cristo os pide es poco, y los poderes que os da son muchos y muy grandes. ¿Qué le pidió Cristo a aquel hombre a cambio de salvar su matrimonio imposible? ¿Y a aquella otra mujer, qué le pidió Cristo a cambio de hacerla ganar $25,000 en 15 días? No fue enfocar su brújula, lo único que Cristo les pidió. Y a cambio de eliminar el dolor, lo único que Él te pide no es que tú uses tu luz para concentrarte en mi brazo está anestesiado. Como veis, Cristo decía la verdad en Mateos 11:24. Cargad con mi yugo y aprended de mí y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No es verdad. No son el yugo de enfocar la brújula y de usar la luz con responsabilidad unas cargas bien ligeras para el enorme poder que dan. Por eso yo os digo, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su sabiduría, y todo lo demás se os dará por añadiduría. ¿No decía Cristo la verdad también en esta promesa? ¿Qué es la sabiduría del reino de Dios? Son los 343 preceptos de la verdad, pues cada vez que aprendemos uno, todo lo demás se nos va dando por añadiduría. ¿No es así? ¿No da la sabiduría del precepto de la brújula muchas cosas por añadiduría? ¿Y no lo da también el poder de usar la luz para eliminar el dolor? Estudiad primero los 343 preceptos del reino de Dios, y todo poder, riqueza y felicidad se os dará por añadiduría, porque quien hace los preceptos de Cristo, ese es su hermano, su hermana y su madre, y es grato a los ojos de Dios, porque cuantos más preceptos cumples, más Dios te ama. ¡Atención! Ya está disponible la Brújula 3, la Brújula de Dios, donde aprendes a enfocar la brújula del propio Dios para que Él haga milagros enormes para ti. Accede corriendo a defensoresdecristo.com para descargártela gratis ya.